Ya, estamos entonces en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Me llamo José Domingo Cheire, soy el encargado de comunicaciones y contenidos de Hakajonu y les doy la bienvenida a todos nuestros auditores que se están sumando ahora en la transmisión en vivo en Facebook. Va a estar el link en nuestra red, la red de Plastic Oceans, de Greenspot, de Fundación Meri también, para que nos puedan seguir y puedan participar de manera activa y también participar por distintos premios que vamos a estar sorteando para las mejores preguntas, para los más motivados. Así que la idea es construir esto entre todos, es un conversatorio. Y nada, vamos a hablar del Cambio de la Marea, este documental que estrenamos este viernes, solo desde el viernes hasta el domingo, como una especie de preestreno exclusivo para que todos lo pudieran ver. Y ahora voy a presentarles a las distintas personas, los distintos actores que quisieron acompañarnos hoy día para poder generar esta conversación y podamos sacar algo limpio, sacar enseñanza y seguir aportando a construir entre todos juntos. Así que los dejo en primer lugar con Cristóbal Campos, fundador de Hakajonu, para que se presente. ¿Cómo estamos, Cristóbal? ¿Cómo estamos, Cheire? ¿Todo bien, José Domingo? ¿Todo bien? Hola a ¿Todo bien? todos, ¿cómo están? Feliz aquí de estar participando y conversar un rato de temas apasionantes. Bacán. Vamos con después la representación de Plastic Oceans con la Totó, con Camila Jarent. Vale, Hola, Totó, hola a todas las presente. personas que nos están viendo. Hola también a todo el equipo. Por fin ya vamos a hacer las reflexiones del cambio de la marea, una joya nacional. También estamos con Gloria Hopes de Fundación Medio. Hola Gloria, ¿cómo estamos? Hola, hola a todos, muchas gracias. Feliz de estar acá, con este estreno y con el éxito de visitas que he tenido también. Sí, de todas maneras. Y por último, Benjamín González de Green Spot, que también quiso estar con nosotros y te lo agradecemos desde ya, Benja, por la participación. Nada, muchas gracias, saludos a todos. Qué bueno tener esta instancia, poder reflexionar y pensar cómo se nos viene la mano para adelante para trabajar juntos por la Patagonia. Buenísimo. Bueno, vamos a partir entonces con nuestro conversatorio y vamos a irnos a la parte un poquitito más romántica de lo que fue el cambio de la marea. Y esta pregunta es un poco más para Cristóbal. La idea es que todos también podamos no interrumpirnos, pero sí complementar quizás ustedes mismos también puedan hacer preguntas, Benja, todo, Gloria, a Cristóbal, respecto a lo que se les vaya ocurriendo, y también la gente en su casa que nos está viendo en vivo, que pueda participar, pueda conversar también con nosotros. Así que Cristóbal, desde el punto de vista ya un poco más romántico, ¿cómo nace, cómo es la inspiración de este viaje a la Patagonia occidental? ¿Qué esperaba y en el fondo, cómo, desde la parte creativa incluso y ya del viaje como tal, cómo se configura toda esta misión, todo este viaje? Este viaje nace primero de la inquietud de buscar olas, o sea, en verdad como surfista de toda una vida y de amante de la naturaleza, buscar los distintos rincones que tiene Chile de oleaje y de mar, que tenemos un mar privilegiado. En el fondo como que la Patagonia pasa a ser la última frontera, la inclemencia, el clima, lo poco habitado, el difícil acceso. Hay todo un romanticismo ahí de buscar esa última frontera donde debe estar lleno de olas. Aparte son puras islas, o sea, están todos los fiordos que son especialmente la Patagonia insular. Ahí está todo lleno de islas con difícil acceso y uno ahí alucina con las bahías chicas, los recovecos, las direcciones de la ola y las posibilidades de poder encontrar olas en lugares vírgenes, que yo creo que es algo que fascina a cualquier surfista hoy en día. ¿Y desde hace cuánto tiempo nació esta idea? Porque en el documental sale al principio unas imágenes de hace casi 12 años atrás, Sí. donde se había sobrevolado la zona, que claramente es como, me imagino, es como una especie de sueño del pibe o un surfista que ve unas olas desde una avioneta y finalmente un par de años después o varios años después puede tener la suerte de llegar. Sí, como bien los que han visto el documental, empieza con esta historia un poco de Chungales, el gran Chungales, surfista nacional connotado, gran amigo también. Él junto a su tío sobrevoló la zona hace bastante años y como la gran mayoría de los surfistas, como te explicaba antes, sueñan con encontrar lugares, se quedó con esas cosas grabadas, se juntó con Lionel Kaufman que tiene ahí, son amigos, tenía el bote, empezaron a soñar con empezar a buscar olas por ahí, se acercaron a mí, yo había ido a Taitao también con otros chiquillos, en otra expedición, conocí algo de la zona, ya íbamos a buscar algo de olas por ahí, pero también había como esa sensación por parte mía de haber ido solamente a surfear
haber visto ciertas imágenes y ciertas cosas que no me gustaron, y que también es una responsabilidad hoy en día, creo, estar mostrando lugares, porque al final con toda la conexión que hay se genera esta fiebre, este deseo por ir a ver esos lugares, y de alguna manera hay que ser responsable. Entonces como que yo les planteé a ellos un poco oye ya, pero si vamos a ir a surfear, ¿por qué no también hacemos algo más? ¿Cachai? Bueno, y ahí Cote Sigren, que había sido parte de esa expedición, también venía trabajando algo con Plastic Ocean, y con Bureo, y está asociado al mundo de un poco la basura, el reciclaje, y me dijo, ¿sabes qué? Podemos ir a hacer ciencia, y los últimos papers son del 2015, y podemos recaudar datos, y como que ahí se fue tejiendo este sueño de ir a surfear, y no solo surfear, sino que también aprovechar ese viaje para ir a ver el estado, meterle un poco de ciencia, aportar y ver en qué está esos lugares que en el fondo están tan poco visitados, ¿cachai? Humano ha llegado tan poco que como por ahí se cocina todo este cuento, y nace este proyecto con el empuje importante de Chungale, del Lío y bueno, el Cote, y de ahí después se suma Plastic Oceans, se suma la Totó, se suma Mark, conocemos a Fundación Mary también. Yo conocía su trabajo, pero en verdad no había tenido un acercamiento con ellos, y también quedé muy impresionado, y es muy bacán lo que hacen ellos, increíble los estudios y la gente que está haciendo ciencia y que está haciendo de alguna manera patria allá en la Patagonia. Y de esa manera entonces pasamos a la Totó. Totó, ¿cómo te enfrentaste a este viaje, a esta invitación? Y después, bueno, entre Jaca y Plastic Oceans y Mary, y tú llegaste, y con qué te encontraste en el fondo, ¿cuál fue tu primera impresión de todo esto? Y, bueno, lo primero es que yo estaba feliz con la invitación porque anteriormente también me habían llamado para grabar otros documentales, pero yo quería grabar acá en Chile y con una producción que fuera chilena. Entonces me llegó esta invitación, claro, por Manuel, a través de otro amigo, y me contaron de qué se trataba. Me contaron que me habían contado la expedición de Taitao, y que en el fondo habían llegado a Santiago o han llegado a sus casas con una sensación como, bueno, algo nos faltó un poco, entonces nos gustaría como incluir el tema plástico, incluir el tema de la ciencia. Entonces yo ya sabía que algo habían hecho y que se venía esta producción audiovisual, en la que me invitaron como para ser parte del documental desde la parte científica, y yo aparte hice algunos estudios allá, que estoy realizando 3 papers ahora, con los resultados. Entonces, básicamente me sentía muy contenta, pero también con una responsabilidad grande, porque un equipo nuevo, en el fondo ya incluimos varias marcas en el cambio de la marea, y la idea era, siempre tuvimos una conversación en el barco que fue como muy rica, porque si bien queríamos documentar lo que estaba pasando, tampoco como que no queríamos irnos al choque con nada tan específico, sino que queríamos mostrar de manera, como literalmente documentar la realidad. Y bueno, también le pusimos así a este conversatorio, son como reflexiones del estado actual de la Patagonia. Entonces, que en el fondo lo que nosotros vimos y qué es lo que le queríamos contar a toda la gente, porque lamentablemente la Patagonia está, por varios motivos, está siendo contaminada continuamente y silenciosamente. Entonces, sí, asumí este desafío muy contenta, y me llevé a la Patagonia todo el equipo, como grandes cosas, le decían el refrigerador a mi malla porque era gigante y era muy pesada. Y bueno, me llevé unas cajas gigantes, como todo de vidrio, y ahí, bueno, todo en verdad, todo el equipo apañó N a muestrear también. Manuel estuvo siempre conmigo muestreando, también a veces se subió la Anto, se subió la Pía también, se subió Panchito, así que sí, estuvo muy, muy buena la experiencia. Eso es como lo primero. Y después, como ya entrando más en el debate y más en la conversación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el impacto? Porque cualquier persona que no sabe podría decir como ya son tierras que no hay nadie, que no va ni una persona, están medias inhabitadas, Justamente. pero ¿qué hay? Bueno, el, la Anto lo pudo enlazar muy bien el lenguaje,
a través de la ilustración, porque ese era un maritorio, un territorio y un maritorio, antiguamente, y que Fundación Meri lo sabe muy bien, y mejor que nosotros, fue habitado por los chonos, un pueblo extinto, de Patagón chileno, al sur de Chiloé, que es justamente el territorio donde nosotros estuvimos en la expedición. Entonces, ahora, en un momento eso fue habitado por los chonos, ahora ese mismo territorio está siendo habitado por la industria. Entonces, pese a estar recorriendo lugares remotos, la presencia de la contaminación por plástico era continua, es decir, todos los bordes costeros estaban llenos de plástico, las muestras, el 100% de las muestras que yo obtuve tienen plástico, y también, si bien no son zonas pobladas, por ejemplo, donde no hay turismo, donde no hay operadores turísticos o servicios turísticos, sí vimos presencia de industria en lugares que son muy poco accesibles. Entonces, claro, en el fondo eso es lo que nosotros pudimos ver, y contrastaba mucho eso, me acuerdo, despertar a las 5 o 6 de la mañana cuando el capitán sacaba el ancla y todo ya el mundo empezaba a despertar, y teníamos el contraste de estas bahías, de estos archipiélagos, de los fiordos, preciosos los lugares, preciosos, y bueno, en el Tifara estuvimos andando harto, pero contrastaba la presencia de la industria, harto, era un contraste bien fuerte. Y de esa perspectiva, o sea, ¿qué tan impactante es? Porque lo muestra el documental, que hay una toma de un dron que es una cascada gigante, y la siguiente escena tenemos unas boyas, tenemos Plumavit, en el fondo, ¿cómo llega todo eso ahí? Como, para explicarle un poco a la gente. Claro, ahí también, bueno, también es por eso que está Benja acá, Benjamín de Greenspot, que después vamos a ir con él, pero en la escena de la cascada, esa fue la primera playa que nosotros desembarcamos, entonces estábamos como, bien, ya por fin nos vamos a bajar una playa y vamos a ver realmente, vamos a pisar tierra, y nos encontramos al principio con una cascada que era preciosa, era súper imponente, y con un bosque endémico frondoso, uno no podía pisar, o sea, no podía meter ni la pata, porque en verdad era completamente frondoso, estaba cerrado el bosque, pero como en el borde costero, que lo muestra muy bien el dron, sí se ve alta contaminación por plástico, y lamentablemente es de boyas, son cabos sueltos, son boyas rotas, hay unas fotos y unas imágenes muy buenas que se ven estas boyas naranjas también, o los flotadores, esos cuadrados grises o azules, y muchos cabos sueltos, mucha Plumavit, tenemos buen registro fotográfico de las plantas creciendo entre la Plumavit, como era ya una Plumavit como dura, ya parecía roca, pero uno rompió un poquito y si te das cuenta que era así Plumavit, y estaban creciendo, entonces la naturaleza se abre paso y es muy resiliente, pero no debiese ser así, porque la naturaleza en estricto rigor no tiene respuestas para el plástico, porque es un polímero muy duradero. Y en ese sentido, y para introducir también a Claudia, o sea, perdón, a Gloria, Gloria, cuéntame un poco más del rol que tiene Fundación Meri respecto a lo que habíamos conversado, bueno, preparando todo este conversatorio desde el punto de vista de la educación ambiental, desde el proceso de la educación ambiental, ¿cómo se enmarca Fundación Meri? ¿Cuál es el aporte que en el fondo viene a hacer a todo este debate y a la transformación finalmente? Claro, mira, para los que no conocen a Fundación Meri, nosotros somos una organización que nos dedicamos a hacer ciencia y educación ambiental en vinculación con la comunidad en diferentes ecosistemas a lo largo de todo Chile. Uno de estos ecosistemas es Patagonia Norte, donde se encuentra la Reserva Elemental Melimoyo, que es uno de los lugares que se visita y que muestran en el documental. Y bueno, y la invitación de incluir a Fundación Meri en el documental tiene que ver también con lo desolador que es ver toda esta basura, ¿cierto? Pero también con esperanzador que puede llegar a ser mostrar iniciativas que estamos trabajando de manera constante en el territorio. Eso es un poco cómo se integra Meri al documental.
Y bueno, y en ese sentido el trabajo de la educación ambiental en el territorio es fundamental, porque yo siempre comento en los talleres que no basta con ver, por ejemplo, lo hermoso que es Patagonia, los lindos paisajes, si no conocemos la amenaza. O sea, si nosotros no nos quedamos solamente con las fotos que tú googleáis sobre Patagonia, te quedáis con la foto linda, ¿cierto? Pero si empezamos a conocer, ya sea a través de la ciencia, y acercar esa ciencia a todos, a los habitantes, a los tomadores de decisiones, a la gente que no ha venido nunca a Patagonia, es una forma de hacerse responsable de esa amenaza y por lo tanto tomar acciones. Entonces creo que ese es como el gran valor en realidad del documental, de mostrar esta realidad. Y bueno, y a mí, yo soy de Santiago, vivo acá en Chiloé hace como 12 años, trabajo en la fundación hace como 7, y para mí la imagen que tú comentabas del dron llegando a la cascada hermosa y después la basura, fue lo mismo que me pasó a mí cuando me vine a vivir acá al sur y cuando empecé a navegar más hacia los canales del sur. O sea, era lo mismo, estaba ahí viendo las ballenas, el bosque mágico, pero de repente te encontrabas con estas playas tapadas en basura y que es tanta basura que también no es fácil, no es algo que se vaya a solucionar con una limpieza de playa. Entonces creo que otro de los puntos fuertes que muestra el documental es la interconexión permanente que hay en la naturaleza, porque finalmente estamos mostrando que ese plástico viene de otras partes, o sea, está todo interconectado. Si bien hay una alta cantidad de industrias que están impactando la zona, también estamos todos nosotros produciendo plástico constantemente en nuestras casas. Entonces ahí viene un poco el rol de la educación ambiental en reducir la amenaza, en hacer dialogar la ciencia con las comunidades, para que esa información no quede solamente en el paper, que es súper valioso, que es lo que finalmente es validado por la comunidad científica y lo transforma un poco algo que podría ser subjetivo, como una visión, ¿cierto?, de me pareció horrible, a algo que es un hecho comprobado y objetivo para toda la comunidad científica. La educación ambiental lo toma y lo comparte. Y ahí un factor súper importante es compartirlo con todos, no solamente con algunos, para que realmente podamos tomar acciones en conjunto, acciones tan valiosas como la que hacen la ciencia, en el documental, y así también Benjamín con su iniciativa. Exactamente. O sea, un poco lo que tú decís que es súper valioso, y creo que hay un poco en el clavo esta necesidad de conocer para después querer y finalmente cuidar. Y de qué manera nosotros nos vamos haciendo parte del territorio, no solo a través de la postal bonita o del posteo en Instagram o lo que sea, sino de qué manera nosotros nos involucramos también con la conservación y también con la responsabilidad que cada uno tiene finalmente. Y por eso... Dime. Eso Sí. es súper importante, lo que mencionáis, que todos podemos aportar. Eso creo que es lo valioso, ¿no? No es necesario que seamos parte de un proyecto de conservación como la Reserva Elemental Melimoyu, que obviamente tiene su valor, pero todos podemos aportar a la conservación, al cuidado del medio ambiente, cada uno desde su rol, desde su vocación, y en este caso desde un documental. Bueno, siguiendo esa misma línea, y les presento, bueno, nuevamente a todo a Benjamín González, que es el fundador de Greenspot. Y Benja, tú desde el punto de vista de la industria y lo que hacen en tu empresa, me gustaría que le contaras un poco a la gente qué es lo que hacen, cómo lo trabajan y en el fondo cuál es el impacto positivo que ustedes pueden generar, no solo en el corto plazo, sino obviamente en el largo plazo. Buenísimo. Mira, es divertido porque escuchando las historias, no tuve la suerte de estar arriba del barco con los chiquillos, pero un poco la historia de todos los que hemos llegado al sur y de los locales también, por supuesto. Yo llegué hace 15 años también y de alguna manera sentí que tenía que salir del reclamar, de la foto linda, irme a la foto fea y encontrarle una solución, ¿cachai? Buscarle la vuelta. De alguna manera, yo creo que aquí todos tenemos una tremenda responsabilidad, que hemos pecado de ciudadanos pocos conscientes, en cada uno de nuestros roles. Y hemos dejado que pasen muchas cosas, pudiendo ejercer acciones directas que, aunque sean muy menores, tienen un tremendo peso cuando se juntan 18 millones de cristianos haciendo lo mismo. Entonces,
En ese sentido es que, bueno, nosotros comenzamos a trabajar precisamente con Plumavit y con plástico hace 3 años atrás. Empezamos recolectando de algunos operativos de limpieza de playa, después activamos alianzas con algunas empresas, tanto de choritos como mitílidos, como supermercados y otras cuestiones más, un poco para poder hacernos cargo de los residuos, principalmente plásticos, pero encontrarle un sentido, o sea, un poco cambiar el paradigma del reciclaje siendo capaces de reciclar, de valorizar y de generar productos, pero acá mismo, en la misma zona. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros recibimos las boyas, recibimos los flotadores, algo de cordeles, de puntos limpios, y generamos productos como pellets, pediluvios y otros insumos plásticos que son 100% a material reciclado. Y en ese sentido, un poco el desafío es poder demostrar que la economía circular es una solución. Y si me apretáis un poco más, yo siento que la economía circular viene como a completar una pata que nos faltaba en nuestros modelos de desarrollo. Una pata que es de tremenda trascendencia y que al final radica en volver a lo natural, en que las cosas tengan su ciclo biológico. ¿Ya? Con esta iniciativa nosotros hemos reciclado ya más de 2 millones de kilos de plástico y Plumavit en 3 años. Que cuando partimos, te juro que pensábamos que iba a ser difícil conseguir el material, que el camión, que qué sé yo, pero al final hay ánimo de encontrarle solución a los problemas colaborando empresas, academia, ciudadanos cualquiera. Entonces, al final, el desafío está ahí, en aglutinarlos a todos con soluciones inteligentes que permitan, bueno, darnos vueltas con estos materiales que sin duda nos han generado un progreso, pero han sido un tremendo problema. Eso te iba a preguntar, ¿la gente está dispuesta? Porque tú trabajáis también directamente con la industria y en el fondo, ¿cuál es este cambio? ¿La gente se está dando cuenta o se está concientizando un poquitito más de que realmente hay que hacer ese esfuerzo? Un poco lo que decía la Gloria, que puta, uno de repente lo ve tan lejano, pero cada uno realmente puede aportar bajo este cliché como del granito de arena, pero que en verdad es súper cierto. ¿Tú lo veís de esa manera, que hay gente que está en las ganas y está la voluntad? Mira, yo siento que sí, absolutamente hay voluntad y en esto, yo te digo que en estos últimos 4 años el país ha vivido un avance tremendo asociado a este tema y a todo orden, en todo orden de magnitud, no sé, desde la persona que deja algo en un punto limpio, que lo dejaba en el mismo punto limpio hace 4 años atrás, no lo lavaba, no le sacaba las etiquetas. Entonces te llegaba el material a ti y era un desastre, no lo podías procesar. Ahora no te digo que esté mucho mejor, pero todo el capítulo de educación ambiental que trabaja Fundación Meri y otras fundaciones está empezando a dar fruto y de alguna manera ya no solo decimos que reciclamos, sino que efectivamente estamos haciendo prácticas para reciclar. Y lo mismo pasa con la industria. Las industrias, todas. De alguna manera ya el mundo está tan colapsado que me parece que el que no entiende que todas las cosas son interdependientes, que toda acción humana tiene externalidades positivas y negativas en el mundo, está frito hoy día. Y de esa manera, también para incluir un poquitito a Gloria y a la Totó, ¿cómo lo ven ustedes lo que menciona Benja respecto a la industria, respecto a la gente, respecto a la educación? ¿De qué manera ustedes se sienten con la responsabilidad de aportar y de empezar como a mover este mensaje que en el fondo que los agarre a todos, ¿cachai? Que no sea solo como de fundaciones independientes? ¿Cómo lo ven ustedes? Como para que generemos esta conversación entre todos. Para mí, uno de los puntos fundamentales que dijo Benjamín tiene que ver con la colaboración y con llamar al trabajo conjunto. Por ejemplo, en educación ambiental nosotros no basta el taller en la escuela, no basta como la actividad puntual. Hay como ciertas acciones que son claves que tienen que ver con la continuidad en el territorio, con estar yendo permanentemente y también con llegar a diferentes sectores. Entonces, la idea es como
en mi caso, desde la educación ambiental, ¿cómo puedo trabajar con las escuelas, con los vecinos de la comunidad de la escuela, con el sector privado? ¿Qué actores del sector privado podrían querer colaborar en minimizar la amenaza? ¿Qué actores del sector público podrían querer ayudar en esta disminución de cierta amenaza? Entonces, cuando tú empiezas a conversar con los diferentes actores, puedes sumar fuerza. Hay un intercambio también de conocimiento súper valioso, porque de repente yo desde mi mirada puedo decir, no sé, tal empresa que transita en esta zona tiene que hacer este cambio, pero resulta que si yo voy y converso con ellos, me voy a nutrir de cómo es su proceso, qué cosas pueden cambiar, qué no, qué es más difícil, y en vez de pedir algo imposible, podemos empezar a pedir cosas que sean realmente posibles, que sí son un beneficio. Lo mismo con las comunidades, hay como no llegar a juzgar, sino que entender que la educación ambiental es un proceso, conocer a las personas de los diferentes sectores, ver qué están haciendo, y de repente también en las mismas comunidades, yo sé que bueno, la foto de nuevo se ve muy deshabitada Patagonia, pero acá hay comunidades súper empoderadas, con proyectos súper lindos, donde son ellos finalmente los que gestionan cómo retiran sus residuos. O sea, en las localidades de la zona donde se navegó en el documental, no hay retiro de basura. Entonces son ellos los que tienen que decidir a quién piden apoyo, cómo lo hacen. La Junta de Vecinos de Melimoyu, hay unas chiquillas secas, súper empoderadas, movidas, que ellas hicieron el punto verde de su localidad, llamando a los diferentes sectores independientes, si era industria, si era fundación, sino cómo podrían unirse las fuerzas para solucionar una situación puntual de ellos. Así también en Puerto Cisnes, por ejemplo, está la Asociación de Turismo Náutico y Conservación de Cetáceos, también vecinos de la localidad súper empoderados, promoviendo como el saber dentro de todos los vecinos. Entonces creo que ahí, desde la educación ambiental, desde la ciencia, desde cualquier arista, la colaboración es fundamental. Para mí eso es como, si queremos acciones concretas, si queremos cambio, tenemos que conversar y sumar fuerza. Y tú, Totó, desde el punto de vista de la ciencia, ¿cómo es este aporte que ustedes le pueden hacer para seguir nutriendo un poco lo que comentaba Benja, combinado con lo que tiene Fundación Meri por su parte? Sí, bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ya, genial. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el Benja y Gloria. Estoy de acuerdo porque, bueno, básicamente la geografía de Patagonia es muy compleja, y en general la geografía de Chile es compleja para tener una buena gestión de residuos, y además está todo muy centralizado. Entonces en Patagonia se ven esos dos factores que están haciendo que las cosas vayan un poco más lento allá, y se necesita definitivamente. En cuanto como quizás a la solución o al call to action o a la bajada más práctica, definitivamente si una industria decide radicarse en una geografía mundialmente conocida por ser prístina, para desarrollar una actividad productiva debiese ser más responsable a la hora de evitar la contaminación en origen, y no suplir con actividades, por ejemplo, como las limpiezas de playa, porque son actividades que funcionan, pero son paliativas y son insuficientes para frenar la contaminación, y son insuficientes para ayudar o restablecer la salud del ecosistema. Entonces, la idea es dejar de limpiar playa algún día. La idea es que la industria en algún momento aplique innovaciones al momento de generar una solución de prevención de contaminación. Es decir, por ejemplo, traquear los plásticos, saber de qué plástico proviene de qué centro, de qué empresa, poder traquearlo, porque eso no existe. También definitivamente se podría, ¿cómo se llama? Como el otro día estaba hablando con el Benja por teléfono y estábamos diciendo, sí, en realidad una de las cosas más importantes que tiene GreenSpot es que tiene soluciones, y genera soluciones que son locales. Y eso es importante, y eso le hace bien a la Patagonia, porque en el fondo
lo que necesitamos son más de estos puntos en la Patagonia, porque es difícil la logística, llevarse toda la contaminación en una barcaza para llevarla a un punto para que se vaya a reciclar cerca de Puerto Montt. Pero ¿qué pasa en los puntos? Que Patagonia es gigante, Patagonia es como un tercio de todo Chile. Entonces, la idea sería poner más centros en otros lugares y no siempre ir a un solo lugar. También lo del traqueo de los plásticos sería súper eficiente y definitivamente evitar en origen, es decir, poder cambiar algún sistema de anclaje, porque vemos que después de los temporales o de los mal frente, existe eh, existe el problema que todos los plásticos grandes, chicos, se sueltan las balsas jaulas, se sueltan los flotadores, se sueltan los pontones, que son como estos flotadores, como estos puentes flotantes donde la gente va caminando de centro a centro o de centro a que le den la comida a los pescados. Entonces, todo eso se va soltando y la idea sería que la industria innovara en sistemas que fueran integrados y que tuvieran como foco la prevención de la contaminación. Eso sería lo ideal, definitivamente. Y eso en cuanto a tu pregunta, Cheire. Y una pregunta que llegó aquí del live de Facebook, así que aprovecho de invitar a toda la gente que nos está viendo, que se motive, que pregunte, porque vamos a estar regalando distintas cosas, productos Jaca, Fundación Meri, vamos a regalar botellas, todos estamos aquí. La idea de aportar, hacerlo la más conversación posible y no sea una especie de una pregunta y respuesta. Así que me voy a agarrar una pregunta que hizo Patricia Morales, la voy a ampliar un poquitito más, porque ella pregunta cuál es el estado del arte en materia de desarrollo sustentable del Golfo del Corcovado, comparado a los últimos 5 años. Yo creo que quizás, o esto es lo que opino yo al menos, a nivel general quizás en Chile, ¿cómo lo han visto ustedes que trabajan directamente con este tipo de cosas? Si es que hemos ido cambiando como para considerar que hay una tendencia que está migrando un poco este cambio o no hay nada. Porque lo que dice Gloria un poco al principio, lo dijo, como de qué manera nosotros vemos este documental y no nos cortamos las venas después de eso, ¿cachai? Cómo nosotros queremos construir y no ver el documental y terminar todos como medios depresivos, de qué manera nosotros vamos construyendo. Y por eso les pregunto, y me tomo esta pregunta de Patricia, ¿cuál es el estado del arte? ¿Hay una tendencia hacia una mejora? ¿Está la voluntad? Etcétera. No sé, por si me pueden responder todos, incluso tú también, Cristóbal, de cómo lo veis, como también, porque desde el punto de vista de las marcas también hay un rol súper importante que uno debe tomar, desde hacer los productos, de cómo los movemos, de cómo los lleváis, etcétera. Siento que aquí, bueno, tenemos un poco de todo en distintas industrias y representan todo a distintas cosas, así que si podemos, el que quiera, a que parta. Comentarte un poco lo que he visto yo los últimos 5 años. Yo veo que había un cambio, no sé si es todavía tendencia, pero efectivamente hay una serie de emprendimientos pequeños que por lo menos desde la perspectiva de la economía circular, al menos, ya que ya no es una acción preventiva como la que comenta Camila, y que hace todo el sentido, sino a ver, ¿cómo nos hacemos cargo de la embarrada que hoy día hay? Yo he visto los últimos 3, 4 años el desarrollo de varias iniciativas pequeñas pero funcionales. Y yo creo que eso llegó para quedarse. Importante también el cambio como en el paradigma de la valorización y reciclaje. O sea, hoy día por lo menos hay gente que se está cuestionando, oye, ¿tiene sentido agarrar una botella PET que está en Melinca y llevármela a Santiago? Entonces, ¿cuál es el costo ambiental de esa acción? ¿Tiene sentido en emisiones de CO2, en todo lo que se te ocurra? Entonces, yo no sé si llamarlo tendencia, yo sí creo que hay más que hace unos 3, 4 años, y estamos en un punto de desarrollo, a mi juicio, en que es imposible que no se desarrolle más. Esto llegó para quedarse, y no es gracias a la COP ni nada, sino es gracias a, efectivamente, efectos de visibilización como los que hace el documental. O sea, porque pero que es más ciudadano que otra cosa, ¿no?
Uf, como más que venga de un ente gubernamental, quizás de yo creo que juntarse? O... los ciudadanos estamos pasando estamos en un tránsito, ojalá que sea muy corto, desde el decir hacer algo hasta hacer algo, ¿ya? Y eso también está muy ligado a un cambio cultural general. Hace un rato lo mencionábamos, de consumo consciente. En todo en todo el abanico de donde yo me pare. Estoy trabajando, tengo que comprar boyas para una empresa, por decirte algo. Pienso en el post, voy a comprar unos lentes al supermercado o a donde sea, pienso en el post, y yo eso lo veo harto más instalado. Ahora, que sea una práctica absolutamente generalizada y haya totalmente de acuerdo, yo creo que falta. Pero sí veis al menos que los clientes o las personas están siendo un poco Sí, más conscientes a la hora de... sí, absolutamente. Y de hecho, hace un rato alguien comentaba respecto Bureo, ponte tú. Nosotros estamos trabajando con Bureo, nos certificamos con una certificación bien jodida que lo que busca es precisamente atacar lo que dice la Totó en términos de traquear, hacer trazabilidad de los residuos. ¿Cachai? Y eso ya no es arrastrado necesariamente porque haya una empresa de unos gringos que están desarrollando algo, sino porque al final tú en tu casa, en tu consumo, estás haciendo un cambio. Estás diciendo, oye, flaco, esto no puede ser de plástico reciclado. ¿Por qué tiene que ser plástico virgen? ¿Ya? Entonces, vamos, yo siento que eso llegó para quedarse, y no necesariamente con cosas súper honderas, así maravillosas, apliquémoslo a todo, ¿ya? Y yo creo que para allá va. Tú, Cristóbal, por ejemplo, ¿cómo lo veis el tema de cómo nosotros quizás como Hackajono podemos hacernos un poco más responsables? Incluso, obviamente, nosotros estamos trabajando a nivel interno en varios procesos, producciones de distintos productos, de material reciclado, etcétera. ¿Cómo crees tú, cuál es el rol de la industria de la moda, por ejemplo, que también tiene un impacto potente en todo este tema? Está muteado. Por supuesto que como todo negocio hay que tratar de ir, como están hablando todos los chiquillos aquí, ir teniendo trazabilidad un poco de dónde vienen tus cosas y cómo están hechas. Y desde las cosas que uno puede hacer también, que siempre ha sido una línea de Hakajonu, que es desde la comunicación o visibilizar, incluso el arte. En el fondo este documental o esta película buscaba eso también. Artísticamente mostrar cosas porque el arte es una herramienta que unifica y que educa. Entonces al final como poder mostrar cosas y que se den estas instancias. Estas conversaciones son súper sanas hoy en día y estamos tan malos para conversar, tan buenos para atacarnos, para juzgarnos entre todos. Y como el pensar más filosóficamente qué estamos haciendo, ¿cachai? Como existen estos lugares como Patagonia tan prístinos donde, como bien decía la Totó, uno se baja el barco y ve la biodiversidad en el bosque, en el muco, en el insecto por miles de años interactuando y te das cuenta como de que sigue así porque nosotros no hemos llegado a habitar ese lugar, ¿cachai? Como seres humanos, pues. Entonces como yo igual me pregunto todo el rato y entiendo y soy pro progreso y pro industria en el fondo del avance económico, de generar o hacer bien las cosas, pero también me pregunto si es que ese es el uso del territorio que queremos para esos lugares, ¿cachai? Son lugares tan salvajes y tan lindos y tan ricos en vida y en una serie de otras cosas que como, ¿por qué no dejar esos lugares así? Entiendo que somos un país de alguna manera tercermundista de materias primas y que tenemos que avanzar, pero también siempre he tenido ese sueño un poco como desde el turismo o de los ejemplos de lo que hace Nueva Zelanda, de conservar lugares así. Y si es que decidimos como sociedad o como país que esos lugares estén para la industria, en el fondo que haya responsabilidad, que haya educación en los altos ejecutivos, que haya fiscalización, son terrenos difíciles de fiscalizar también y la fiscalización genera recursos y genera lo mismo que está hablando el Benja, el del CO2, en el fondo es como todo un tema súper profundo de todo de todo lo que estamos viendo hoy en día, que tiene que ser con ser más humanos, conversar un poco más, ser un poco más consciente y empático con el otro, con el entorno, incluso con el bichito, por muy hippie que suene en el fondo, pero el planeta no nos pertenece como especie, po, y ver cómo la naturaleza en los animales y en todo se equilibra perfectamente y ver cómo nosotros como sociedad hemos
desequilibrado ese equilibrio perfecto, a veces es un poco desolador y como, oh, ¿qué estamos haciendo? Pero al mismo tiempo somos actores importantes y es reconfortante como sentir que podemos conversar y que podemos buscar soluciones y tratar de convivir en este mundo que es para todos. Pues. Un poco esa es mi visión de la pregunta, Cheire. Y tú, Gloria, y Totó también, ¿cómo lo ven como desde la tendencia, lo que le preguntaba un poco a Benja antes, desde sus distintas áreas? Sí, o sea, también claro, no sé si hablar de tendencia, pero con los años que llevo acá uno va conociendo cada vez más iniciativas, entonces lo que te comentaba un poco antes de que hay mucha iniciativa, habitantes empoderados en la protección de su territorio, eso se ve mucho. A mí eso me motiva mucho trabajar con vecinos moviéndose por el cuidado de su territorio. Y por el otro lado, como la otra evolución que yo veo tiene que ver con visibilizar amenazas que no se ven. Por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando del plástico, sobre todo de los grandes pedazos de Plumavit, ¿cierto? Un montón de cosas como los bins, no sé, etcétera, como plástico grande, pero también tenemos la amenaza del microplástico. El plástico no se va a biodegradar, sino que se va partiendo cada vez en pedazos más chiquititos y ya están en la cadena trófica, en la cadena alimenticia. La Totó puede contarnos más al respecto, pero nosotros, por ejemplo, tuvimos la experiencia, nos visitaron unos jóvenes de Rapa Nui que tienen una iniciativa de cuidado ambiental. Ellos vinieron a Melimoyu, compartieron con la comunidad, ellos se dedican a hacer artesanía con los microplásticos que encuentran en su isla. Entonces imagínate, tanto en Rapa Nui como en Patagonia, lugares tan aislados están también llenos de plástico. Microplástico, está ya en los peces, cosa que no los vemos, lo estamos consumiendo sin saberlo. Y luego lo que tú comentabas sobre, claro, ¿cómo hacemos de que no quede solamente en la ciudadanía? Porque esto depende de todos, no es como hacer responsables solamente a los que nos gusta la naturaleza, ¿cierto? Porque sería muy fácil hablar entre los pares que nos gusta y que queremos lo mismo. Tenemos que hablar con todo, el cambio tiene que ser entre todos. Entonces, por ejemplo, desde Fundación Meri estamos trabajando en el proyecto Blue Boat Initiative, que es una red de boyas acústicas que va a registrar las ballenas que andan por la zona, y es para evitar la colisión entre embarcaciones y ballenas y también reducir así la contaminación acústica. Y en ese proyecto está involucrado el sector público, privado y la ciudadanía. Tenemos que estar todos involucrados para que funcione. Y creo que ese es un poco como el movimiento que se está dando de a poco, pero que se necesita para que realmente podamos disminuir ya sea la contaminación del plástico, ya sea la contaminación acústica, el microplástico. Tenemos que actuar todos porque si nos quedamos en apuntar solamente, no va a haber un cambio. Y tú, Totó, desde el punto de vista de, bueno, la directora científica, nada más y nada menos, de Plastic Oceans Latinoamérica, y también que trabajáis, obviamente, a Plastic Oceans Internacional, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de una fundación dedicada precisamente a esto? Sí, bueno, para unir lo que dijo Gloria con respecto a la trama trófica, súper importante, me voy a colgar un minutito para hablar de eso. Y para contarle a toda la gente que nos está viendo, que me imagino que no tiene por qué todo el mundo saber qué es la trama trófica y qué es lo que está pasando en Patagonia con respecto a los contaminantes, lo voy a hablar en palabras fáciles y didácticas. Lo primero es que hay una gran extensión en Patagonia, tenemos un maritorio grande, con muchas dinámicas y que, bueno, como lo dije y como ustedes ya lo vieron en el cambio de la marea, en el 100%, del 100% de las muestras que yo obtuve de agua, de mar, encontré plástico, de diferentes tipos de plásticos, encontré mucho Plumavit, mucho polipropileno, polietileno, nylon y bueno, pero Plumavit muchísimo. Junto con las muestras, yo también, junto con las muestras que tenían plástico, no solo había plástico, había también mucha vida, había, y ahí Lanto hizo su gran trabajo para poder llevar el lenguaje científico también a la ilustración y para mostrárselo a la gente. Había muchas microalgas, había nematos que son gusanos marinos, habían muchas larvas,
habían organismos fluorescentes que lo encontramos al atardecer, eso fue mágico, lo encontramos como 2 o 3 veces, y también encontramos mucho zooplancton. Y cuando uno encuentra mucha vida junto con plástico, aquí estamos en un problema, porque definitivamente cuando hay mucha vida, van a llegar muchos organismos que son más grandes a comerse todo esto, que es la base de la trama trófica, es como la base del alimento para las demás especies que son más grandes. Y cuando hay mucha vida, también hay mucho plástico, estos organismos están, es más fácil que puedan ingerir este plástico de manera directa o de manera indirecta. Y ya hablé todos los tipos de plástico que yo encontré. Hay muchos más, pero esos son los que encontré en mayor cantidad. Y entonces, cuando se comen estos plásticos, los contaminantes se transfieren a través de la trama trófica, desde la base hasta los más grandes, hasta los animales más grandes. Entonces, estos contaminantes pueden ser contaminantes que se ven o contaminantes que no se ven. Los contaminantes que podemos ver son, en este caso, el plástico, que pueden ser grandes plásticos, o pueden ser como los macroplásticos, los mesoplásticos, o pueden ser plásticos más chiquititos, como los microplásticos o los nanoplásticos. En el documental también van a ver, después de la escena que hice el 100% de las muestras, se encontró plástico, van a ver como 4 fotografías de nanopartículas que encontramos en Patagonia. Y hay muchísimas, o sea, hay como 500 fotos de micro y de nanoplásticos. Los microplásticos los analicé en el CIPA en Concepción y en la Universidad de San Sebastián en Conce, y los nanoplásticos los analicé en el CMA de la UE Conce también. Pero hay otros contaminantes que no se ven y que también son traspasados en Patagonia a través de la trama trófica de los organismos más basales a los organismos más grandes que pueden llegar a los mamíferos marinos, como los metales pesados, que ahí está el mercurio, el cadmio, también están los contaminantes orgánicos persistentes, hay DDT, hay PCB, hay varios. Entonces, definitivamente hay algo que está pasando en Patagonia como un sistema. El sistema de la Patagonia, la dinámica, está siendo contaminada por distintos factores, no solamente uno. Entonces eso es importante y me encantó que el documental lo haya dicho desde como pieza audiovisual que obedece a la educación. Eso es a la educación interdisciplinaria. Eso es yo creo que definitivamente el valor agregado mayor que tiene este documental. Porque quizás no todo el mundo sabe, es importante que se sepa, porque si uno conoce puede proteger de mejor manera, definitivamente, y se puede unir a políticas públicas, a educación, a ciencia, audiovisual, a emprendimiento o empresa ya propiamente tal, que vayan en favor de una línea de producción más sustentable, definitivamente, ojalá sacando lo que si no se trata es basura, como lo hace Green Spot y otros emprendimientos de Patagonia. Así que sí, definitivamente yo creo que la clave es la conexión entre distintos sectores y los documentales. El material audiovisual es clave, es definitivamente clave para poder educar a grandes masas de poblaciones, no solamente nacionales e internacionales, para que se sepa lo que está pasando. Vale, Toto, muchas gracias por la completa respuesta que nos mandaste. Ahora voy a empezar la gente ya está preguntando, estamos haciendo tendencia un poco en Facebook, así que los felicito. Y para ti, Benja, Macarena pregunta, ¿cómo has visto la evolución del diseño de soluciones / productos y su impacto en el reciclaje? Uy, interesante. Afortunadamente, de nuevo, aún yo no veo que sea como una práctica totalmente instalada, pero por lo menos en lo personal a nosotros nos ha tocado desarrollar ya 2 productos específicos para una industria puntual. ¿Y eso qué denota? Independiente de la industria, independiente del plástico, independiente, denota que algo motivó a esta empresa. En algún minuto podremos tener una discusión más filosófica si lo que le importa es sacarse la foto o le importa realmente el cuidado al medio ambiente.
pero sin duda el ecodiseño se está empezando a meter, y es algo que se escribe todos los días. Aquí en el sur no hay mucho conocimiento, ¿okay? Cuando tratamos de hablar con ciertos agentes públicos para que vengan programas a dejar capacidades instaladas en la zona, es complejo. Podemos obtener otro tipo de apoyos, afortunadamente, sí, pero toda la línea de análisis de ciclovía, de ecodiseño, de pensar circular, está empezando a instalarse. Yo, en los últimos 6 meses al menos, no, 6 meses menos 3 de pandemia, dejemos 9 meses, ya me ha tocado ver 2 temas puntuales, y espero que venga a quedarse, porque al final es algo que le hace sentido a todo el mundo, y de alguna manera es la única forma que tenemos de seguir desarrollándonos. Perfecto. Y para seguir también ahora con la ronda de preguntas, aquí Pancho Herrera, que voy a salirme un poco del libreto porque él es uno de los camarógrafos del Cambio de la Marea, un maestro chacha, gran audiovisual, artista audiovisual de Chile. Así que, Chachita, te mandamos un abrazo. Y él tiene una pregunta para Gloria. Quería saber si ellos están armando una plataforma, si ustedes están armando una plataforma abierta para que en el fondo así todos podamos tener acceso a la información de los estudios científicos que ustedes están realizando, o si se Sí. está trabajando. Sí, mira, en la página web de Meri, tú te vas a publicaciones y ahí está Ya. todos los papers que hace el equipo científico, y además la educación ambiental que nosotros hacemos, lo que hacemos es un levantamiento de información científica, sea de Meri o no. O sea, no sé, por ejemplo, si vamos a hacer educación ambiental sobre cómo afecta la contaminación física, la basura a las ballenas, tenéis que partir sobre qué es una ballena, qué son los mamíferos marinos, etc. Entonces, toda esa información científica se levanta, se hace una reducción didáctica, que es como simplificar el lenguaje, se diseñan actividades didácticas dependiendo del tipo de público, y eso es lo que se transmite en los programas de educación ambiental. Si bien para nosotros el público prioritario, o los colaboradores en realidad más que público diría, prioritarios son los habitantes del territorio. Entonces nosotros trabajamos primero que nada con las escuelas rurales del sector, y con los diferentes actores claves del sector, pero también levantamos material muy de la línea del documental, documentales, exposiciones, de manera de tomar esta información científica y transmitirla, no solamente a través de paper ni charlas de educación ambiental en el territorio, sino también a través de estos materiales que pueden llegar a más personas, como es documental, o la Expo Cetácea, que es una expo itinerante, partió acá en Chiloé, estuvo en Valparaíso. Entonces, para nosotros es fundamental que la ciencia esté al servicio de la conservación, al servicio de la comunidad. Para nosotros eso es clave, si no, queda entre los científicos, ¿no? Claro. Y en este sentido, ¿cómo es, esto es una pregunta ya mía, cómo es la recepción que tienen los niños, por ejemplo, al que ustedes van y hacen educación ambiental? Me imagino, ellos igual van liderando un poco, o lo van a liderar eventualmente, este cambio de paradigma que decía Benja en su minuto. Sí, o sea, para mí es lo más gratificante del trabajo, trabajar con los niños, me encanta. Y creo que hay que partir de la base de que ellos son parte de los actores claves, no son el futuro, son el presente. Ellos pueden hacer cosas concretas ahora. Entonces los programas de educación ambiental, nosotros cuando hablamos de esta información científica en general, de la amenaza, también incluimos buenas prácticas ambientales que ellos efectivamente puedan hacer. Por ejemplo, si hablamos de contaminación biológica, normalmente la buena práctica asociada que se habla es el tratamiento de aguas residuales. Pero ¿qué va a hacer el niño de 7 años respecto al tratamiento de agua de su localidad? Es como un poco complicado, ¿cierto? Pero sí le explicamos que, por ejemplo, que cuando tú sales a navegar en el bote con tu papá y tocas un delfín, eso también es contaminación biológica. Entonces, si tú no lo tocas, estás ayudando a cuidar al delfín y a cuidarte a ti. Entonces, eso para mí es fundamental, y además la recepción es súper buena porque lo que nosotros hemos hecho es un trabajo constante en el territorio. Nosotros los programas que hacemos tienen varias unidades en las que vamos a las diferentes localidades vía marítima, porque es el único acceso. Entonces están todos los meses esperando como para que venga el otro taller. Y eso
los mismos profesores han como resaltado esa buena recepción, porque pasaba mucho que hay otras instituciones que, claro, es como que hacen la actividad puntual asociada a su investigación, pero nunca más los viste. Entonces, esa constancia en el territorio se transforma en un vínculo, en que los niños no manden fotos, en que lo tengáis en Facebook, ¿cachai? Y también que ellos se vayan empoderando y ellos mismos generando soluciones. Nosotros además tenemos un concurso científico que hacemos todos los años, donde los niños de acá de la zona, es para ellos, postulan sus proyectos, y el premio es ir al campamento Navegantes, que es un programa de educación ambiental que hacemos en Menimoyu, y los proyectos son alucinantes, o sea, no sé, dispositivos para limpiar de petróleo el mar, dispositivos para que la combustión a leña contamine menos. Entonces, en verdad, ellos tienen las capacidades, las habilidades para generar las soluciones que necesitan. Perfecto. Venga, dale. ¿Puedo completar algo o invitarlos a pensar? ¿Ah? Porque con todo esto de los niños, de cómo pueden generar nuevas alternativas, es tan tremendo porque uno quizás piensa, hoy día está todo desarrollado. Estamos hablando hay muchas soluciones para hacer gestión de residuos, muchas soluciones para desarrollar productos en base a distintos materiales reciclados, pero cuando uno tiene la oportunidad de ir a un par de ferias, de ponerse a googlear, uno se da cuenta que no es que estemos en pañales, estamos partiendo y a nivel mundial. O sea, es muy poco el avance. ¿Y con qué me refiero a poco? Me refiero a que no son soluciones no está la NASA entre medio. ¿Ah? Todavía hay espacio para desarrollar muchas otras alternativas de qué hacer con los plásticos, qué hacer con los cartones. Oye, ¿qué hacemos con el Tetra Pak? Oye, sí, pero es que el Tetra Pak se recicla. Oye, ¿dónde? Entonces, está súper abierta la cancha. Entonces, ahí es donde la educación ambiental es súper poderosa, y sobre todo desde tan pequeño, porque al final estamos educando una generación que viene más adelante, que se va a comer el mundo que vamos a dejar nosotros, pero que va a tener herramientas de cabeza abierta. Hoy día las soluciones siguen siendo básicas, y la invitación a la gente es a que salga de su planilla Excel y se la juegue, invente. Toda esta articulación, academia, fundaciones, empresas, política pública, es clave. Es clave porque estamos poniendo estas semillas para que después generemos mucho más impacto con soluciones, ojalá mucho más innovadoras y más de mayor valor. Y respecto a ese mayor valor, y ahora la pregunta a todos que la hizo Juan Carlos Vivero, desde Chiloé, ¿cómo generamos otro valor económico a estos territorios maritorios para hacer una alternativa real a la industria acuícola? O no sé si alternativa, pero sí al menos complementaria en el sentido de la apertura. Se me Ahí sí. ocurre un poco lo que te decía Cheire antes de lo del turismo. O sea, igual son cosas inaccesibles y mares bravos que deben ser difíciles para el turismo. No los canales algo de turismo tienen. Pero poner en valor el territorio y la geografía y el turismo y la biodiversidad como un valor agregado país o humanidad es una buena manera de buscarle un poco lo que ha pasado en el surf, ¿cachai? El surf se ha valorizado en los pueblos que tienen olas, y todo lo que el desarrollo de esa ola trae consigo en el desarrollo del pueblo y en la economía del pueblo. Me imagino que se puede valorizar cómo podría ser un territorio de la Patagonia insular, o todo este territorio donde no hay humanos, solo está la industria, sino que desde una perspectiva turística. O sea, una buena buscar, no sé cuál es la solución de cómo sería esa solución turística, como bien dice el Benja, hay creatividad infinita para que se nos ocurran cosas, pero yo creo que nadie queda igual cuando ve ese territorio ni cuando ve esas cosas con sus propios ojos, ¿cachai? Entonces yo creo que hay un valor ahí tanto personal como económico que podría ser una solución. ¿Y cómo lo ve el Instituto, por ejemplo, en ese sentido? ¿Cuál sentido? Como en el de qué otro valor le podemos dar a estos territorios más allá de la Sí. industria. Sí, o sea, mira, nosotros pensamos en Plastic Oceans, pensamos que definitivamente
definitivamente la industria no se va a mover de ahí, ese es el punto. Como no se va a mover de ahí, lo bueno sería es que la industria pudiera tomar parte cada vez más, como que fuera más protagonista de las soluciones, de la prevención, cada vez más, y que se abriera también, se abriera a otros modelos productivos, que innovara. Eso sería súper bueno, porque es difícil que las concesiones es difícil que les dejen de dar concesiones, es difícil que es difícil que no se sigan moviendo, es decir, se van a seguir moviendo. Obvio. Pero la idea es que, como dije, si van a en verdad radicarse en una geografía así de delicada y así de dinámica, tienen que abrirse y tienen que mejorar cosas súper sustanciales. Definitivamente eso no es todo. La Patagonia es un sistema muy, muy exquisito, muy rico, muy diverso, muy dinámico. Y tenemos Patagonia en todo sentido. O sea, tenemos Patagonia insular, tenemos los fiordos, tenemos el continente que se va resquebrajando. Hay tanto de donde poder sacarle lustre a la Patagonia, pero de manera sustentable. Y creo que definitivamente para allá tiene que ir la cosa. Como los hoteles también se tienen que hacer cargo y se tienen que hacer parte también de la gestión de sus residuos. Yo tengo varias amigas y amigos que están a cargo de algunos departamentos de buenos hoteles allá y me cuentan de las iniciativas buenas que están haciendo, pero siempre se quedan trabados o trabadas en la gestión. La gestión es una de las cosas más complicadas, porque es difícil llevarse las cosas de un lugar a otro. Sí. Y existen iniciativas súper buenas que no solamente están empezando la Patagonia, sino viene entrada a la Patagonia. Es difícil de repente hacer toda una logística y llevarse una barcaza llena de Plumavit, porque la Plumavit es muy liviana, tiene mucho volumen, y en el fondo te estáis llevando como peso vacío en la barcaza, pese a que la tenéis llena, pero en temas de peso eso no vale mucho. Entonces sí sería bueno como una interconexión, como una red de puntos que es como una posta en la Patagonia. Eso sería épico, porque en verdad sería como hay una red de parques nacionales en Patagonia que funciona bien. Bueno, también sería buena una posta de residuos, o que le ayudáramos también a los emprendimientos que, pucha, de repente se toman la cabeza y dicen, ya, pero ¿cómo me muevo para allá? ¿Cómo muevo a la gente de allá? Como es difícil, pero sí sería bueno poder hacer una posta. Eso sería increíble, que también las empresas, Corfo, la innovación, los emprendimientos, Capital de Semilla, la filantropía, o sea, todo el mundo me tira plata a que se hiciera algo en conjunto, no solamente que mirara a la industria, sino que fuera en conjunto con el turismo, como con la sustentabilidad en general. Y ahí el Benja dijo una palabra clave, que es el ecodiseño. Definitivamente el ecodiseño va de la mano con la nueva necesidad económica que tiene Chile y el mundo entero, sobre todo con el plástico. Así que sí, hay que cuidar esos sistemas, y sobre todo porque es como la Patagonia es la continuación del refrigerador del mundo, es la continuación de la Antártica, es la continuación de donde se hace el intercambio de aguas profundas que llegan ricas en nutrientes y que abastecen a toda nuestra costa. Así que definitivamente hay que cuidar, porque es el segundo refrigerador, porque aporta nutrientes, porque es un sistema dinámico, porque es vivo, y porque el maritorio hay que cuidarlo tanto como el territorio. Así que el sistema posta, vamos por eso, y que todo el mundo nos escuche, y que realmente sea, pero la clave integral, dinámico. No solamente podemos estar siempre descansando en que la industria lo va a hacer, o descansando en que las políticas públicas lo van a hacer a través de la fiscalización por parte de Senapesca.
En verdad no puede ser así, es complejo fiscalizar tantas zonas de difícil acceso allá, así que definitivamente la visión sería algo integral, donde todos los actores del mapa, del puzzle, pudieran ayudar al otro, que en el fondo eso es. Me voy a Bajo ese silenciar. punto de vista, sí. Y para ir cerrando un poco, y creo que tenemos que también agregarle un sentido de optimismo, de ánimo, en el fondo que puta, aquí hay varios actores que quieren cambiar, que quieren empujar para adelante. Yo creo a nivel personal al menos que basta como de satanizar distintos como personajes que se meten de repente como generalmente todo el mundo la agarra contra la empresa, y de repente el trabajo mancomunado, que era lo que me decía Gloria cuando estábamos armando la pauta, es súper importante. El trabajo de las comunidades es súper importante. Y para hacer este cierre, y le voy a hacer la pregunta a cada uno en el fondo, cómo nosotros o cómo cada uno, desde donde está, proyecta esta segunda parte del 2020, cuáles son sus motivaciones principales o grandes proyectos que creen que pueden ser un aporte, de qué manera en el fondo construimos y cerramos un poco esta conversación del cambio de la marea de manera positiva, de manera alegre, en el que podamos seguir construyendo todos juntos. Así que le voy a dar la palabra primero a Cristóbal, para poder hacer este cierre desde el lado allá de Jacajón. Bueno, es un año complicado por todo lo que ha pasado en el fondo con la pandemia y poder movernos y hacer cosas, pero yo creo que siempre parte por uno, Cheir. Al final, muchas de las cosas que conversamos hoy en día tienen que ver como el ejemplo que uno da con tus propios hijos, tu microcírculo alrededor y tu conciencia también, ¿cachai? Como estar consciente de lo que estás haciendo, sentirte tranquilo con eso y dar el ejemplo es el primer paso de generar un cambio, ¿cachai? De repente como que se ve el abismo de que todas las cosas que quería hacer y que quería, y eso no tiene que morir nunca, pero muchas veces ese abismo como que uno lo ve lejos y no empieza a hacer lo primero que es el primer paso, y ese paso es ese grano de arena que hace la diferencia, que es el ejemplo del entorno que te está mirando o que tenía al lado. Y eso, yo como que siento que estamos construyendo una sociedad mucho más consciente, siento que tenemos que humanizarnos mucho más y darnos cuenta de que no estamos solos, de que el sálvate solo no es el camino, y eso, más que nada, es como bien filosófico mi cierre en ese sentido, pero creo que estamos avanzando para allá, y yo, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, tengo la esperanza de ese despertar de conciencia y que estamos caminando para allá. Entonces creo que todo lo que hagamos en términos de vida y de naturaleza, de humanos, tiene que tener eso, partir por uno. Perfecto. Bueno, yo voy a complementar, yo también trabajo en Jacajón, y nuestra pega también, desde el punto de vista editorial incluso, es precisamente esto, es hablar de las comunidades, es rescatar un poco el valor del paisaje a través de este relato nosotros geopoético que pillamos por ahí, que es un concepto súper bonito, que encontramos que es algo que hay que empezar a mostrar en todas las comunicaciones, y en el fondo este rescate como del valor y del territorio es súper importante. Independiente de que nosotros no podamos hacer que todos nuestros productos sean reciclados, porque eso en verdad es imposible, pero sí, por ejemplo, sí aportar en la información, sí aportar armando un cambio de la marea, que es un documental que te deja pensando y te deja reflexionando ¿y ahora qué quiero yo? ¿Cómo quiero proyectar la Patagonia? O incluso si es que voy a lavar, como decía el Benja, lavar el envase del yogur después de que lo usé, y no dejar que después alguien lo agarre, bueno, y lo haga él y sea un cacho, en el fondo. Entonces creo que este aporte, bueno, nosotros lo hacemos de la manera en la que podemos, siempre queremos mejorar más, nuestros procesos obviamente van para allá de productivo, y a nivel de comunicación creo que también es clave. Así que bueno, ahora voy a dejar a la Totó también para que haga su cierre del cambio de la marea, de nuestras reflexiones sobre la Patagonia Norte. Bueno, la reflexión puede ser una reflexión. Voy a hacer una reflexión personal Dale. y una reflexión de Plastic Oceans. Dale. Voy a ir con mi reflexión personal primero.
Mi reflexión personal es que estoy súper de acuerdo con lo que dijo Cristóbal, cuando uno se para en el mundo siendo una cohabitante del planeta. En verdad que sí. Cohabitar el planeta creo que es la clave para poder avanzar sin hacerle mucho daño al resto y sacando lo mejor de todo. Y nosotros no somos ninguna super especie que tenga, porque sí, que apropiarse de los espacios, o porque sí apropiarse o cambiar las dinámicas que han estado y han sido por hace 200 millones de años atrás. O sea, el cambio y las dinámicas del planeta y del océano y los movimientos de placas tectónicas y la aparición de montañas y la aparición de las cuencas, la aparición de la cuenca del Pacífico es muy antigua. Patagonia realmente se formó hace muchos millones de años. Se levantó el océano, bajó el océano, se crearon los fiordos, y las dinámicas son muy lentas en el planeta. Y nosotros hacemos cambios muy rápidos. Entonces estamos presionando a los ecosistemas y estamos presionando a las especies y estamos presionando incluso a la rapidez de los químicos para que pasen cosas a que requiere el ser humano, al ritmo acelerado del ser humano. Pero nunca estamos viendo realmente cuán lentos son los procesos geológicos, geomorfológicos, biológicos, químicos del planeta Tierra. Creo que cohabitar es la clave. Creo que definitivamente el cambio de la marea tiene eso, que quiere definitivamente cohabitar en distintos lenguajes y trae también a la palestra cómo cohabitaban los antiguos chonos en ese maritorio y en ese territorio. Y ellos no dejaban huella, ellos no dejaron ninguna huella. Pero nosotros sí estamos dejando muchísimas huellas en este antropoceno, que es la era del ser humano. Eso es por parte mía. Definitivamente necesitamos cohabitar y necesitamos ver hacia afuera un poco. Es importante eso, porque tenemos muy buenos espejos de los cuales rescatar lo más valioso de la vida. Y como Plastic Oceans, definitivamente somos una fundación que está también en otros países y que para la fundación, para nuestra marca, la colaboración siempre ha sido lo más importante, es lo que nos ha abierto todas las puertas, y es por lo cual creo que hemos hecho lo que hemos hecho de la forma en que lo hemos hecho. En definitiva es así. Creo que colaborar ha sido nuestra llave que nos ha abierto todas las puertas. Y también colaborar tiene mucho de cohabitar, así que creo que estamos bien alineados con eso. Así que bueno, feliz de haber sido parte de este documental, feliz también de que hayan confiado en mí, y tremendo equipo que está detrás, que definitivamente la cagó, lo pro, y esto es una joya. Así que tienen un par de horitas más, tienen 3 horas 50 para terminar de ver el documental. Gracias a todos. Benja, tú que te sumaste al final, pero ha sido un aporte, te lo digo ya de manera personal incluso, y también para el debate. Creo que ha generado, nos ha dado una perspectiva que no teníamos, y te quiero agradecer por eso, y también invitarte a dar tus palabras del cierre. Espero que lo más optimistas posible para que nos acostemos todos contentos, y después una buena semana. No, gracias primero por la invitación. Es clave conversar, pero mi reflexión final va al optimismo, muy alineado a lo que dices tú. Yo hoy día estoy dentro de todo lo complejo, dentro de todos los datos duros que a veces nos abaten por las distintas cosas que están pasando. Yo soy un convencido en que todo lo que está ocurriendo es la llave para instalar la sustentabilidad en la línea estratégica del desarrollo de empresas, de las personas, de todo. Y
Y ahí es donde la colaboración tiene un tremendo espacio. Me encanta que se ocupe la palabra colaboración. Los que somos empresa B creemos en la interdependencia, creemos en que todo tipo de acción humana impacta al medio ambiente, impacta a las comunidades y desde luego las lucas, pero se evalúan como un todo. Y en la medida que seamos capaces de seguir trabajando con estas iniciativas, con esta visión de salir del balance, sino salir del número, del Excel, ir a ver el resultado total de nuestras acciones, vamos a ir en el camino correcto. Y en ese punto de vista soy súper optimista porque veo una industria, varias industrias que están tomando ciertas iniciativas y que están colaborando y que se están involucrando para inculcar el desarrollo sustentable. Falta mucho, falta mucho. Hoy día, no sé, pues estamos hablando, yo estoy sentado aquí porque hace 3 años atrás formé una empresa y he logrado reciclar más de 2 millones de kilos, con un proceso que quizás es súper básico, pero es un tremendo aporte. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que sigan saliendo cada vez más y más y más iniciativas así? Y articulándose, colaborando. Hackajón está aquí, está Plastic Oceans, no sé, hay tanto por hacer y lo peor es la pega que no se hace. Así que nada, invitarlos, agradecerles y invitarlos a colaborar y a creer en el triple impacto local, que es la llave para la solución. Qué esperanzador el cierre de Benja, te pasaste. Vamos a ir con el cierre de Gloria de la Fundación Mary para que vayamos cerrando esta conversación, este conversatorio que tuvimos aquí entre todos. Gloria. Yo quiero cerrar con una invitación, en realidad. Invitar a todos los que nos están viendo, a nosotros mismos, a conectarnos con la naturaleza. Para mí ese es como el desafío primordial. Si queremos cuidar la naturaleza, tenemos que entender que somos parte de ella y conectarnos día a día. No basta como con decirlo, somos parte de la naturaleza, está todo interconectado, sino realmente asómate por la ventana, siente el viento, siente el agua, toca la tierra. Creo que eso es fundamental para cambiar nuestra visión. Y ese primer paso, yo creo que no es tan difícil, porque todos somos naturaleza, está ahí. Va a ayudar al cambio, es primordial, o sea, es fundamental para el cambio. Tenemos que conectarlos con la naturaleza y eso es como un poco el llamado también de Fundación Mary, a través de la ciencia, a través de la educación. Si tú te conectas con la naturaleza, vas a ser más consciente cuando consumas, va a producir menos basura, se van a generar políticas públicas que sean acorde a lo que se requiere, etcétera. O sea, si eso lo tenemos integrado, la sustentabilidad sería parte de nuestro día a día, de nuestra vida, de nuestra sociedad. Entonces creo que eso es fundamental. Tengo la suerte que esa es mi visión y que también es la visión de donde trabajo. Soy una afortunada por eso, así que súper agradecida de la vida. Y también eso, invitar a todos a que miremos el mar y que conozcamos nuestro país. Creo que ese es un buen paso para conectarse con nuestro territorio, con nuestra naturaleza. No todos los chilenos conocemos muy bien Chile, hay muchos que han viajado al extranjero y que no conocen estos paisajes que se ven en el documental, que son alucinantes. Es un desafío llegar, pero es parte de la experiencia, es maravilloso, así que invitar a todos que en este año tan incierto, que es difícil proyectarse, pero que cuando se termine la pandemia, estoy segura que muchos van a querer viajar, que partan por su país. De todas maneras. Entonces ya pues, vamos cerrando. Le agradezco a todos por las palabras, por la buena onda, por el optimismo, por el conocimiento también. Son grandes actores todos y todos tenemos mucho que hacer y mucho que entregar todavía. Y aprovecho también de agradecerle a toda la gente que nos vio por Facebook. Ya nosotros no pudimos hacer todas las preguntas porque era imposible, pero ya los tenemos a todos identificados y vamos a conversar, vamos a hacer un sorteo para hacer el sorteo de los productos, de las botellas, de los distintos regalitos que podemos ir juntando las distintas marcas. Y no se olviden que todavía está en YouTube, va a estar hasta las 23:59, el cambio de la marea, para que le puedan dar una vueltita más. Y también lo que me decía Marc por interno, que ha sido un gran aporte también, que lo tengo que decir al aire. Y lo último que me dijo,
que que también vienen los papers, si viene también todo ese trabajo que hizo la Totó junto a Plastic Oceans, Fundación Mary también, vamos a tener ese material científico que lo vamos a tener que después pasar a peras y manzanas para que todos lo entendamos, como lo conversamos antes con Claudia, pero que hay mucha pega por hacer todavía, nosotros como Hackajono y vamos a seguir comprometidos fielmente con esto, no solo comunicando, sino también desarrollando estas piezas audiovisuales que me parecen súper importantes seguir generando. Así que eso, le agradezco a todos por estar, a toda la gente por participar, a los motivados, y vamos con todo, y se viene una semana buena, espero. Así que eso, un abrazo grande. Buena, chévere. Pongan audífonos cuando vean el documental, chiquillos. Disfrútenlo. La música está genial. Está notable. Ya un abrazo a todos. Estamos cabros.